Lolita de antes, el momento en el que el Señor la tocó, cómo la tocó y qué ha hecho el Señor después en ella. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lolita, que viene de Guadalajara. Recuerden ustedes que todas las conferencias o las pláticas se están grabando, así que si alguien quiere el testimonio de Lolita, ya saben entonces, ¿sí? Lo solicitan con los encargados de sonido. Buenas tardes. Yo, como ya me ha presentado el padre, me presento también. Vengo de Guadalajara, el padre me hizo el favor de invitarme y aquí estoy con ustedes. Malmente sé hablar, soy analfabeta, no sé leer ni escribir, para que ustedes me dispensen en cuanto tenga todos sus errores en comunicarme con ustedes, pero aquí estoy. El padre acaba de decir que soy la Lolita de ahora, ya no soy la Lolita de antes. Cuando Jesús vino a mi vida, que hace 23 años, voy para 24 años, yo le digo a las personas que tengo apenas 24 años de vida, para mí los de atrás no cuentan. Los otros 25 o otros 30 años no cuentan. ¿Por qué? Porque el Señor vino a mi vida a renovarme, a renovar en mí lo viejo. Porque yo voy a contarles el testimonio del que el Padre habla. Yo antes de que llegara Jesús a mi vida era una persona amargada, era una persona que no perdonaba a la que me hiciera alguna cosa. Y me hicieron una muy grande, en la cual hirieron mi corazón y en la cual yo decía, no perdono ni muerta. Y viví varios años con mucho odio en mi corazón. Llevaba mucho odio en mi corazón porque me habían lastimado lo más duro, lo más fuerte, lo que más duele. A mí me levantaron un falso y yo juré que mataría a esa persona si se la volvía a ver de frente. Y así vivía, no me llenaba nada a mí, era una persona soberbia, orgullosa, no esta persona que tienen ahora aquí enfrente de ustedes. Y yo decía que si encontraba a aquella persona que me había levantado el falso, yo la mataba, no sé. Yo un día le dije a mi esposo, Carlos, el día que vengas y no me encuentres, me vas a ir a sacar o me dejas en la penal, porque yo voy a matar a esta persona que dijo esto y esto de mí. Y me dice mi esposo, yo sé quién eres tú y quién es esa persona. Entonces eso a mí me tranquilizó, pero no me dejó la paz, porque mi esposo jamás se creyó de ese argüende. Porque yo sé lo que tengo, yo sé lo que tú eres, entonces yo no me voy a creer de chismes. Pero yo seguía lastimada de mi corazón, odiando a medio mundo. Pero yo misma después comprendí que yo era la que me había buscado esas malas amistades, esas enemistades. ¿Por qué? Porque miren, yo era muy odiosa. Era muy presumida, muy altanera, me gustaba ver la gente de ladito, así de reojo. Y ustedes saben que a una persona de esas personas así, a cualquier persona le cae mal. Pero yo quería tratar a la gente con la punta del pie. Mi esposo tenía un bastante buen trabajo. Mi esposo fue mi maestro, me casé con mi maestro. Entonces, imagínense, yo analfabeta y él el maestro. Entonces, los primeros problemas que empezamos a tener fue porque yo no quería aprender a leer. Él me exigía que me enseñara a leer. ¿Por qué? Porque yo iba a ir a las escuelas de mis hijos y todo, y que si no me iba a dar vergüenza. Y yo le decía, pues si así me conociste, ¿para qué te asustas? Entonces, empecé a vivir muy mal, a tratarlo con la punta del pie. Cuando el padre estaba dando su charla, que decía que nosotros las mujeres le aventábamos el plato al marido, así fui yo. Yo lo trataba mal, porque hagan de cuenta como que yo me sentía mucha pieza para él, como que lo humillaba, lo trataba mal. Pero cuando surgió ese problema de ese falso que me levantaron, entonces él no creyó, pero yo, hagan de cuenta que me clavaron una daga en mi corazón. Pero yo no alcanzaba a entender que yo era la que me estaba provocando aquellos problemas, porque a nosotros nos dio una casa en el Infonavit. Yo vivía en una colonia más o menos buena que se llama, era por atrás de la Gran Fonda, que se llama el Country Club.
Entonces no era casa de nosotros, era casa de mi suegro, nos la prestó. Entonces nos dan la casa del Infonavit y nos mandan a una colonia, y yo ahí les hacía mucho menos a mis vecinos y todos. Decía yo, pobrecitos, llegaron con el petate bajo del brazo y hoy se creen mucho. Y yo me creía la dueña de la colonia. Y la gente me empezó a odiar, me empezó a odiar. Me gustaba arreglarme mucho. Y ustedes saben que una persona así, pues a cualquier persona le cae mal, porque yo veía que mis vecinos me aventaban las flores y todo, y a las esposas pues no les gustaba. Pero nunca, aunque ellos me chuleaban o me aventaban las flores, yo jamás engañé a mi esposo, jamás le hice daño. Y una de ellas se desquitó porque le dijo un día a su esposo, oye, ¿por qué no me llevas a comer como la señora esa diario la llevan, la saca el marido, la trae para todos lados, y tú nunca me sacas? Y le dijo el esposo, cuando te bañes, te cambies y te arregles como ella, yo te voy a sacar, pero así de chancluda y de mugrosa, ¿tú crees que me van a dar ganas de sacarte? Entonces ella prometió quitarme de frente, y ella lo platica después que sucede esto. Ella me levanta ese falso y empieza a decir toda la gente que por eso me arreglaba, que por eso hacía esto, que por eso hacía lo otro. Entonces yo, en mi vida, me crié en un rancho con mis padres, pobremente, pero con todo lo que pobremente podían darnos nuestros padres. Yo estaba acostumbrada diario a cargar una pistola, una 22. En el rancho yo traía pantalones y traíamos botas para trabajar, entonces yo diario cargaba la pistola en mi bota. Y le dije yo a mi esposo, a esa mujer yo la voy a matar. Y me dijo mi esposo, yo sé lo que tú eres y sé lo que es ella, yo no me voy a creer de argüendes. Tú tendrás muchos errores, muchos defectos, dice, pero ese no creo que lo tengas. Dije, pero eso no se queda así, porque yo, la que me la hace, me la paga. Entonces, pues empezó la gente a hablar y hablar y hablar. Yo me empecé a sentir muy mal, y ya después ya no quería ni salir, porque sentía que toda la gente como que se burlaban de mí, como que me apuntaban, como que me señalaban. Y yo a medio mundo le echaba malo, porque era de las personas que no me dejaba. 2 o 3 vecinas fui, las saqué de las greñas de su casa y las golpeé por ese argüende, porque ellas, que dijo fulana y que dijo mangana en esa colonia. Entonces pues ya empecé a llenarme de odio, mucho coraje que tenía, y yo decía, pero si ha de morir, porque a mí cuando fui niña, mis padres nos enseñaron y nos decían que cuando una persona levantaba un falso, la persona cuando moría con la lengua de fuera. Entonces yo le decía pues que se muera, y cuando se muera voy a ir a arrancarle la lengua y a sacársela todavía, le dije, porque lo que hizo no fue fácil, porque yo sentía mucho rechazo sobre la gente, sin ser cierto, sin nada, pero yo me sentía dañada. Entonces, pues ya pasó así el tiempo, no pasó mucho tiempo, serán 1 año, 2 años, cuando mucho, porque yo me estaba acabando, me llené de manchas en la cara, era una cosa, y mi esposo decía, y yo recalaba con él, era un coraje que tenía yo con él, no sé por qué, lo trataba muy mal, lo trataba malísimo. Entonces, ándeles, que llega el tiempo que me dicen, se está muriendo, todos ustedes no conocen a nadie, se está muriendo doña Esther. Ay, qué bueno, yo me alegraba, qué bueno que se muera, y cuando se muera voy a ir y voy a bailar arriba de ella. Pero no, está muy enferma, vaya, usted véale la para que la perdónela usted, mire, ella la está llamando. No, yo voy a ir, pero voy a ir a sacarle la lengua. Y voy a ir y me voy a desquitar, y no fui. Entonces llegó un día que me dijeron, ya se murió, ya me dijeron en la mañana, ya se murió y la sepultan en la tarde. Le dije, ay, qué bueno, porque si me la dejan más rato voy a ir, ahorita no voy porque no tengo tiempo, pero si la dejan más rato voy a ir y le voy a decir que yo no la perdono ni muerta, aunque me esté muriendo yo, no la perdono. Entonces me dice una señora, me decían, Lolis a mí, Lolis, fíjate que ya sepultaron a la señora, porque fíjate que se le salió unas bolas en la lengua y en todo el cuerpo, y la lengua la tenía de fuera y le tronaban las bolas en el cuerpo. Y yo me alegré, le dije, sí es cierto lo que decían mis padres, que si una persona levanta un falso, se muere así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo me alegraba. Entonces, no tuve nada de compasión para ella, porque yo estaba muy dolida.
Pasó días y yo sentía que alguien andaba atrás de mí. Y yo decía malas palabras y la mandaba y le decía, no, pero te has de estar tatemando en el infierno. Era un odio, era un coraje que tenía con ella. Entonces pasaron días y yo seguía sintiendo ese coraje, todavía. Y yo decía, ¿qué quieres? Si ya estás en el infierno, ¿qué vienes a dar? Porque yo sentía como su sombra de ella. Entonces yo tenía una muchachita que me ayudaba, que era la que llevaba a mis hijos a la escuela y los llevaba y los traía. Y estaba ahí conmigo y todos los días en la tarde, después de comida, ella se los llevaba a unos juegos. Y yo lloraba y no hallaba mi lugar, era una cosa terrible, yo me sentía malísima. Entonces una tarde se los llevó y me quedé sola. Entonces me fui yo a recostar, me fui así a recostar para descansar. Y en eso me acosté, así me iba acostando cuando empecé a ver que ahí en esa casa estaba yo muerta, que estaba una caja y la estaban velando. Perdonen, pero no puedo resistir eso. Siempre que platico este testimonio lloro, porque al asomarme yo a ver quién estaba muerta dentro de esa caja era yo. Me asomé y digo, pero ¿por qué quién se murió aquí en mi casa? ¿Por qué hay una caja de muertos? ¿Por qué veo la gente? ¿Por qué veo los cirios? Y fui, me asomé y era yo la que estaba dentro de esa caja. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy muerta? Vi a mis padres, que todavía vivía mi mamá. Vi a mi madre ahí en un lado de la caja, vi a mi papá, vi a mis hermanos, vi a mis hijos chiquitos como estaban, que se asomaban a la caja y le decían a mi mamá, mamá, saque a mi mamá de esa cuna negra, de esa caja prieta. La quiero a mi mamá. Y yo veía a mi mamá llorar y a toda la gente que entraba, pero era poquita gente la que había. Entonces decía, ¿cómo que me morí? ¿Cómo que estoy muerta? No puede ser que esté yo muerta. Entonces, vi que llegaron los de la funeraria y sacaron la caja, me sacaron en la caja hacia afuera de la casa porque ya me iban a llevar al panteón. Y yo sentía que no quería salirse, no, yo no me voy, yo no me quiero morir. Y yo sentía que me agarraba de la puerta para que se les hiciera la caja pesada y no me pudieran sacar. Entonces por fin me sacaron de la casa, se fue la gente, me subieron a la carroza y se fue la gente atrás de la carroza, yo iba dentro de esa caja. Entonces ya caminamos, llegamos al panteón y cuando íbamos llegando al panteón, yo les digo, porque lo viví, que no es la puerta que vemos del panteón, no es esa puerta que vemos común y corriente, era la boca de la tierra que se abría grandísima para tragarme. Y en ese momento yo no quería, yo decía que la carroza se me hiciera pesada para que no entrara a ese panteón conmigo. Y pues no, nada pude hacer, iba la gente, caminó la carroza hasta cierta tumba, la estaban excavando para poner allí ya mi cuerpo. Y yo decía, no estoy muerta porque estoy viendo todo, veo mi cuerpo, veo a mis hijos, veo a mis padres, veo a la gente que me acompañan. Y pues no quería, yo gritaba, sáquenme, no estoy muerta, sáquenme, yo estoy viva. Pero nadie me podía oír. Llegamos al lugar que ya esperaban para sepultar mi cuerpo. Lo dejaron un momento ahí en un lado de la tumba porque todavía no estaba acabada de hacer. Cuando ya la terminaron, empezaron a amarrar la caja y le empezaron a bajar. En ese momento yo gritaba y les decía que no me enterraran, que estaba viva, pero nadie me oía. Cuando ya me bajaron a la tierra, yo vi a mi esposo, a mis hijos, que empezaban a echarme el puño de tierra que se acostumbra echar. Y les decía, no. Veía a mis hijos que se agarraban de la caja, que no me bajaran. A mi esposo, que nunca, óiganlo, nunca lo había visto como lo vi en ese momento. Con mucho dolor, con mucha lástima. Se me hizo el hombre más guapo del mundo, sino que mi esposo no es guapo, es moreno. Y yo siempre lo había visto horrible. Siempre le había puesto pila de nombres, siempre le había puesto pila de apodos, nunca lo había hecho feliz. No era una esposa para él, era una verdugo, era una, no sé, como siempre lo había tratado. Entonces, yo le decía, porque le digo Prieto a mi esposo, le decía, Prieto, no dejes que me lleven.
Y le decía, perdóname, cuando ya sentí que me bajaron hacia abajo, le dije, perdóname porque no supe ser una esposa ni una madre para tus hijos, pero perdóname porque ya me voy y nada puedo hacer. Entonces, ya me empezaron a aterrar, empezaron a echar las paladas de tierra y empecé a sentir un horror terrible, un miedo que no puedo describirlo cómo fue lo que yo viví. Entonces, ya me acabaron de sepultar, para esto era de tarde. Se empezaron a retirar todas las personas y yo veía todo, aunque yo estaba dentro, yo como que mi espíritu, mis ojos flotaban por encima y yo veía todo lo que estaba haciendo la gente, los que lloraban y todos los que estaban ahí. Entonces vi que mis padres y mi esposo con 2 de mis hijos se retiraron. Y 2 de mis hijos se quedaron ahí, decían, no, yo no voy a dejar sola a mi mamá. Y se abrazaban de aquel montón de tierra. Yo quería sacar los brazos para abrazarlos y decirles, porque yo fui tan mala madre antes de conocer a nuestro Señor, que si a mis hijos me le hacían algo, Dios me dio 4 varones. Y siempre, si me les hacían algo, yo ponía a alguien más grande que ellos para que se desquitara. Yo le pagaba para que los tranquearan y eran mis hijos intocables. Y mis hijos hacían una cosa, yo nunca les corregía. Yo los dejaba como que eran intocables, mis hijos. Entonces, ándeles que ya se fueron todos y se quedaron mis 2 hijos. Mamá, me decían, y me abrazaban en ese montón de tierra. Entonces se hizo ya de noche, se empezó a oscurecer, ya de tarde, ya de noche. Entonces ellos tuvieron que salirse del panteón, de ahí ya se fueron caminando ellos solitos también. Y cuando ya ellos se fueron, entonces yo ya no me quedó ninguna esperanza. Decía, ¿por qué? Porque si nunca los eduqué, nunca les evité lo malo, a mi esposo nunca lo hice feliz de ninguna manera, en ninguna forma, ¿por qué ahora ya no puedo hacerte? Y tenía una angustia, un dolor que a mí me acababa. Y ya se hizo de noche. Yo vi cuando ellos salieron del panteón hacia afuera y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya estoy muerta, ya nada puedo hacer. Entonces estaba ahí cuando oigo que me tocan. Y me quedé callada. Y me vuelven a tocar otra, ya eran 2 veces. Y digo, pero ¿quién me puede estar tocando? Yo oía el toquido, más no vea yo a quién. Porque para entonces ya estaban mis ojos, todo lo que yo veía afuera ya estaban adentro. Se estaba sumergiendo eso que yo estaba viendo adentro de mí. Entonces ya le dije yo, me toca 3 veces y le digo, bueno, ¿quién es? Y me dice, levántate. Una voz me dice, levántate. Le digo, no puedo, estoy muerta. Levántate, me dijo, pero con una voz recio. Entonces le digo, no puedo, estoy muerta. Dice, levántate en el nombre de Dios. Y cuando me dice 3 veces en el nombre de Dios, yo me levanto. Pero no por mi fuerza, hagan de cuenta como si hubiera sido como algo que hubiera estado con una fuerza hacia abajo. Salí sobre la tierra de la tumba donde estaba y en la cabecera de mi tumba estaba un hombre alto con una armadura en su pecho y en su espalda y un casco en su cabeza y en su mano derecha traía un tipo de bastón y me dijo, levántate y anda, camina. Y le dije, no puedo, estoy muerta. Dijo, camina en el nombre de Dios. Cuando me hizo en el nombre de Dios, yo pensé que iba a caminar así por la tierra y no, empecé a caminar hacia arriba por el aire como en el viento. Caminamos mucho y él me llevaba escoltada. Caminamos mucho y cuando llegué a una cierta parte, hagan de cuenta que había sido como la losa del cielo. Se abre la losa y subimos, entramos por esa losa hacia arriba y caminamos otro pedazo, otro tiempo más, camine y se vuelve a abrir otro como una puerta también y pasamos de vuelta ahí y volvimos a caminar, pero no era hacia arriba. Entonces caminamos mucho y me dice, ¿vienes cansada? Le digo, sí, ya vamos a llegar y me hace así con la mano. Entonces yo veo a lo lejos, hagan de cuenta un edificio como un templo enorme, grandísimo, pero lo que más me impresionó fue la puerta. En la puerta también había, divisé 2 hombres igual que al que me llevaba.
y caminé a prisa porque yo quería llegar a esa puerta. Y al caminar a prisa, les dice el que me llevaba escoltando, avisarle al Señor que hemos llegado. Y ellos que guardaban la puerta, que les guardaban la puerta, tocaron un cordón como los que tienen las campanas, y se abrió la puerta, pero yo esperaba ver una casa enorme, grande, por aquel puertón tan hermoso, por aquella puerta tan grande, y no, vi que se abrió la puerta grande, pero por esa puerta apareció una escalera chiquita, angostita hacia arriba, hacia arriba. Entonces me dice, sube. Y le digo, no quepo, está chiquita. Le digo, no, dice, sube, ya están esperando. Entonces cuando ya iba a dar el paso para seguir, oigo una voz que me dice, yo iba viendo la escalera porque era enorme, viéndola y todavía no alcanzaba a ver lo que había arriba. Una voz fuerte, hermosa, me dice, sube Teodora, pero me habló con mi nombre, sube. Entonces yo volteé asustada a ver quién era el Sagrado Corazón de Jesús, que estaba diciéndome que subiera, pero yo nada más le vi de aquí para arriba, no le vi hacia abajo, nomás de aquí arriba. Entonces fui caminando, subiendo esa escalera. Hagan de cuenta que cuando daba el paso la escalera se enanchaba porque era muy chiquita, muy angosta. Y al llegar cerca de él, como de aquí o más lejecitos donde está la Santísima Virgen, me dijo, detente. Entonces me detuve ahí y me dice, ¿a qué has venido, Teodora? Digo, pues no sé, aquí estoy. No, sí, yo sí sé a qué has venido. Le dije, pues aquí, pero fue una, así, le vi así, y cuando le vi sus ojos ya no pude verle, ya bajé inmediatamente la mirada porque era no se pueden ver, era una dulzura, era un mar inmenso, era una inmensidad de la mirada de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de Jesús, porque tenía los ojos azules enormes como mares hermosos, y esa voz hermosísima la llegué a oír 3 veces en mi infancia, en mi niñez, y era la misma voz y me hablaba de la misma manera, porque cuando fui pequeña, cuando fui chica, fui muy traviesa, y cuando hacía mis travesuras yo me iba y me escondía en una capilla donde mi papá en una troja, así era capilla y troje, y allí metía sus granos, su maíz, su trigo, su frijol, su papa, lo que se cosechaba, y yo hacía mis vagancias y nunca me hallaban en ese lugar. 3 veces me habló con la misma voz, nunca lo vi, mas me hablaba de esa manera. Y me dice, en ese momento me habla de nuevo y me dice, Teodora, yo sí sé a qué has venido. ¿A qué has venido? Aquí tengo. Dice, aquí estás, ahorita sé a lo que has venido. Entonces, así atrás de él se oían cosas maravillosas, como una alabanza de manera de no escribirles, cómo era lo hermoso que yo oía. Y yo quería ver, pero más no podía levantar mi mirada. No podía porque hagan de cuenta que me dejaron inclinada hacia ahí, con la cabeza inclinada hacia abajo, viendo hacia abajo, porque al verlo así fue un instante preciosísimo. Entonces me dice, aquí tengo tus obras, todo lo que has hecho en la tierra. Dice, ahorita te voy a enseñar tus obras. Entonces, oigo que suena y veo de aquí para arriba únicamente una mano. Se abre una como ventana, como un ventanal hermoso, y de ahí salen unos cantos maravillosos y sale una tipo humo precioso que era lo que cantaba, lo que alababa. Yo les digo, los ángeles no son como nos pintan, como los conocemos aquí en la tierra. Salió un ángel y le traía un libro en sus manos, en una charola hermosa, y se la dio. Entonces aquí están tus obras. El ángel nada más tenía luz, su rostro de luz, no tenía cuerpo ni alas, como dicen que las tiene así de carne ni de plumas, era solo como un aro de luz todo completo. Se lo dan y empieza él a hojearlo. Y cuando él empieza a hojearlo, volteo, puedo ver y veo en un lado de él una pantalla grandísima. Hagan de cuenta como si hubiera sido una película, pero con las personas vivas, y esa persona viva era yo. Empezó mi vida desde que yo tenía como 3 años, lo que es ya tener como uso de razón un poquito, a lo que tú haces con alevosía y ventaja,
porque ya en ese momento los caprichos, las malcriadencias y todo lo que uno hace ya los hace uno con conocimiento. Yo muchas cosas en mi infancia no me las recordaba y él me las recordó. Él me empezó a hacer verme desde que tenía 3 años, mi primera travesura, mi malcriadencia, todo me empezó a ver. Me dijo, ¿cómo fuiste en la tierra? Yo tengo tu obra, yo tengo tus obras. Entonces empezó a pasarme mi vida desde esa edad hasta que yo fui casada y entré a mi hogar de esposa. Cómo empecé a renegar, cómo se me empezaba a hacer todo tan pobre, tan inútil, como que no llevaba todo el amor, como que era algo que yo no entendía, que no iba como dicen esas novias enamoradas totalmente, como que yo me faltaba algo, porque en ese momento si yo hubiera llevado todo el amor que se suele llevar, me imagino, al matrimonio, no me hubiera importado la casa pobre que me esperaba, no me hubiera importado nada, y ahí empezó ese problema de mi vida, la etapa de mi vida. Entonces empezó a pasarme todo lo que yo había hecho. Empecé a ver con tanta tristeza, pero cuando llega y me recuerda, ¿cómo fuiste con tus padres? ¿Cómo fuiste con tus hermanos? ¿Cómo fuiste con tu esposo? ¿Cómo fuiste como madre? Y todo me lo presentaba. Yo no me acordaba de muchas cosas, y cómo le podía decir que había sido buena si él tenía toda mi vida. Si él había escrito todo y ahí me lo estaba presentando y yo lo estaba volviendo a ver. Entonces yo estaba penada y cada momento iba bajando mi vista. Entonces me dice, no traes obras y yo así no te puedo recibir. ¿Cómo fuiste con tu prójimo? ¿Lo amaste? ¿Lo perdonaste? No, porque yo llevaba en mi corazón el odio. Me dijo, Teodora, si tú no perdonas, ni mi padre te perdonará. Tienes que perdonar y no jurar el nombre de Dios en vano. Eso me lo dijo 3 veces. Entonces, yo en ese momento sentí un dolor en mi corazón. Le dije, es que no puedo perdonar, es que no tengo amor, es que no lo he conocido, ¿cómo voy a perdonar? Y me dijo, ¿te gustaría entrar aquí? Entonces me señaló un lugar con su mano derecha y ahí vi una inmensidad de ángeles, una inmensidad grandísima que no alcancé a ver hasta el final. Y eran unos cantos entre ellos, era una cosa maravillosa, y me dijo, pues si no perdonas, mi Padre no te perdonará y no entrarás al reino de los cielos. Ve y perdona para que seas perdonada, y al que no perdona, mi Padre no le perdonará. Porque cuando Él me presentó, cuando yo decía las palabras, ahí estaban resonantes, como yo las había dicho. Ahí estaba todo lo que yo había dicho. Y cuando Él me dijo, pues si no perdonas, no entrarás al reino de los cielos. Ve a perdonar, ve a amar, ve a tratar a tu esposa, a tus hijos, para que puedas entrar al reino de los cielos, porque si no te quedarás fuera. Entonces me dijo, ¿quieres entrar aquí? Me volvió a repetir, le dije, sí. Dice, pues vete, porque yo no te puedo recibir, estás vacía, no has hecho nada de la misión que te he enviado y no has cumplido, pero tendrás una oportunidad para que vayas a hacer lo que no has hecho. Vete, yo no te puedo recibir. Vete y perdona y ama y diles, me dijo, y hazlo, no jures el nombre de Dios en vano. Vete. Entonces yo no que hubiera querido que ahí me hubieran dejado, aunque no me hubiera pasado hacia adentro, pero que me hubiera dejado ahí, porque era una paz la que yo empezaba a experimentar, era algo muy grande que yo sentía cuando yo vi esa inmensidad de ángeles y oí esos coros de ángeles tan hermosos, y volví a ver a nuestro Sagrado Corazón de Jesús hacia arriba, con una ternura, con un amor me miraba, pero con energía me señalaba que me fuera. Bájate, yo no te puedo recibir aquí, no traes obras que te amparen, vete a hacer lo que no has hecho en tu vida, ve a cumplir los mandamientos, ve a amar a tus padres, a darle su lugar, ve a amar a tu esposo, ve a amar a tus hijos y ve a amar a tu prójimo. Si tú no lo haces, no haces nada de esto que te estoy diciendo, no entrarás al reino de los cielos. Vete, bájate, vete, devuélvete. Entonces me señalaba que me bajara. Entonces yo estaba para ese momento arrodillada en esa escalera pequeña.
En ese momento siento que alguien me toma por los hombros, así de atrás, por los codos y me para. Era el mismo que me había llevado, era el mismo que me había presentado ante nuestro Señor. Y en ese momento me empieza a bajar para abajo. Y yo no quería salirme, pero no era que yo quisiera, sino que tenía las órdenes de traerme. En ese momento me baja, todo lo que subimos, bajamos de nuevo. Me deja en la tumba donde Él me tomó. Me veo ahí sola en ese momento, desconcertada, no encontraba qué hacer. Pero en ese momento yo estaba, hagan de cuenta, llorando, no sé si estaba dormida, yo no conocía las visiones todavía, estaba bañada de lágrimas, estaba mojada como si me hubieran echado un balde de agua, porque yo ya no me quería bajar, pero no me querían de ahí. Entonces me bajo, me despierto así como si hubiera estado soñando, pero no soñé, vi todo eso. Entonces me quedo ahí y en ese momento busco, ¿dónde están mis hijos? Mi esposo, ¿dónde está? No estaba muerta, entonces ¿qué pasó? Entonces en ese momento entra la muchachita que me cuidaba, mis hijos, los había llevado a los columpios, los abrazo, los beso, les pido perdón y sentí el amor con ganas de que si Dios me hubiera permitido que aquella mujer que me hubiera levantado aquel falso, yo le hubiera besado los pies, yo le hubiera besado las manos, era un amor que sentí en mi corazón, que no dudaba ni un ratito de correr a besarle los pies a mis vecinos y a pedirles perdón por todo lo que yo les había hecho. Entonces en la tarde llega mi esposo de trabajar y yo ya estaba pues transformada, llega y me abrazo a él y me la arrodillo y le digo, entonces él se abraza también de mí, yo llorando de rodillas le decía, levántate, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le decía, Carlos, perdóname, porque si tú no me perdonas yo me voy a morir, es que te quiero pedir perdón, perdóname. Y me abrazaba él, me abrazaba en ese momento y lloraba conmigo y yo todavía no tenía santos ni nada más que una Virgen de Guadalupe que me regaló una persona, tenía en mi cabecera. Y dice mi esposo, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes o qué? Dijo, es que hoy el Señor, Dios, yo todavía no le decía al Señor, le digo, es que el Señor ha venido a mi vida, algo me hizo, ahora te amo, te quiero, te veo el hombre más guapo, te quiero obedecer, ya no te voy a tratar mal, me duele todo lo que te he hecho. Le digo, pero perdóname. Y me decía él, fíjense qué importante, yo lo he dicho muchas veces, este testimonio en muchos lugares, hasta se puede decir en el mundo, porque he ido varias veces a Europa y lo he dado allá también, y con intérpretes lo han interpretado, ha habido muchas cosas muy bonitas. Decía mi esposo, hoy sé que hiciste, Señor, hoy sé que estás vivo, Señor, aquí en mi casa. Dice, porque yo hoy te confieso en este momento que yo te iba a dejar porque ya no era vida vivir contigo. Pero lo que más me dolía era dejar mis hijos contigo, porque eres una persona que no estás preparada, que no sabes trabajar, que no sabes hacer nada. ¿Y quién iba a tener la culpa de que yo los abandonara? Tú, de que mis hijos ya no iban a tener padres y de que tú ibas a quedarte sola. ¿Sabes lo que yo iba a hacer? En 15 días yo me iba a ir al Tíbet. Yo había escrito allá, yo había sido aceptado. Dice, pero tú qué era, qué ibas a hacer de tu vida, qué ibas a hacer con tus hijos. Dice, pero Dios hiciste, porque hoy lo veo, lo siento en ti. Dice, eso iba a ser, nadie iba a saber dónde yo me iba a ir. Yo no quería jamás volver a saber de mujeres, porque yo sé que si tú me habías tratado tan mal y todo, que las demás me iban a tratar mal. Yo no quiero saber de mujeres, yo me iba a encerrar, yo me iba a hacer un ermitaño por allá, dice. Y a hoy, escasos 15 días, dice, tú me sales con esto. Dice, ¿cómo es grande Dios? Dice, porque no me voy a ir ya. Dice, no me voy a ir porque ahora sí me vas a amar, ahora sí me vas a atender, ¿verdad? Y yo le decía, sí, ya no te voy a hacer sufrir. Y entonces nos abrazábamos
llorábamos, dijo, ¿pero qué te pasó? Entonces le empecé a contar, es que yo me morí, Carlos, es que yo fui al cielo, es que mira, el Señor no me quiere porque no he hecho obras, mira, porque Él me dice que si yo no hago lo que Él me manda, yo no voy a entrar al cielo. Y le empecé a contar, nos agarramos llorando, abrazamos a nuestros hijos, nunca en mi vida, como ese día en adelante, sentí el amor por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mis vecinos, por todos. Y le dije, quiero ir ahorita con todos mis vecinos a pedirle perdón. Dice, no, anda, mañana ya es tarde. Y ahorita has llorado mucho y todo. Y yo todavía se me hacía dilación que amaneciera. Fui y les toqué la puerta. Y cuando yo les decía, perdónenme, ellos se sorprendían porque pensaban que iba ya de vuelta a agarrarles de las greñas o algo. Y yo les decía, perdónenme porque yo he sido muy mala con ustedes y con todos. Es que ustedes me hicieron daño. Y cuando llegué con una persona de ahí mismo, me dice, cuando tocó la puerta, me dice esa señora, se sorprendió y me dice, usted, doña Lola, aquí pidiéndome perdón. No, dice, soy yo la que tengo que ir porque yo estaba de cómplices con esa señora. Dice, juramos, dice que la íbamos a quitar del medio y yo pagué, dice, personas. Dice que le echaran la culpa. Dice, yo muchas veces espié a su esposo cuando salía del trabajo para decirle muchas cosas de usted y nunca lo encontré. Dice, ¿cómo es posible que usted me venga a pedir perdón? Si yo también voy a morir como esa señora. Dice, porque ¿sabe qué? No tengo paz en mi corazón. No tengo paz. Dice, míreme cómo estoy. Por eso no salgo. Dice, me estoy acabando. Dice, porque si a usted le hubiera pasado algo, dice, si usted la hubiera dejado a su esposo o la hubiera matado por mi culpa, nunca me hubiera perdonado. Dice, no, usted. Y ella caía de rodillas ante mí, me decía, usted perdóneme. Yo, créanlo, en nombre de Dios que está presente, yo sentí el amor, yo me le arrodillé. Le dije, yo la perdono de todo corazón. Dice, yo le hice un daño muy grande a usted, dice, porque yo un día vi que mi esposo la volteó a ver y le dije, ¿te gusta, verdad? Y me dijo, ¿a quién no le va a gustar una persona que anda arregladita, que está guapa, que está bonita? Tú mira cómo andas, mujer, diario, arréglate. Y entonces ella dijo, te gusta mucho, vas a ver cuánto tiempo te va a durar tu gusto. Dice, yo con esa señora pagamos a personas que hicieran eso, esperábamos a su marido en la puerta del trabajo, nos informamos dónde, nunca lo vimos, nunca salió. Dice, si ella ya se murió, dice, pero yo todavía me voy a morir en vida aquí, dice, porque yo soy cómplice, dice, perdóneme, le dije, sí, yo la abrazaba, y le decía, no, yo la perdono de todo corazón, la amo, porque yo lo sentía adentro. Se quedaban asombradas porque decían, no es posible, ¿cómo es posible que esté usted aquí? Y ya al poco tiempo, a los días, fue mi cumpleaños, y ellos sabían qué día era mi cumpleaños porque siempre me llevaba a mi esposo flores, o me mandaba flores, o me gusta a mí mucho la música, o me llevaba mañanitas o alguna cosa. Y ya ellas se dieron cuenta y entre todos los vecinos me llevaron flores, me llevaron regalos y todo. Entonces yo sentí en mi corazón una paz, empecé a vivir porque yo sentía que estaba muerta, en verdad, como me vi. En verdad ese día el Señor me resucitó porque yo empecé a sentir el amor, veía a mi esposo, a mis hijos, se me hacía poquito el tiempo, el día se me hacía pequeño para poderlos atender. Para poder atender a mi esposo. Yo de las personas cuando llegaba cansado, yo quería le daba de comer, yo no le aventaba el plato, sírvete tú si quieres, yo no soy tu criada, y así, por ese estilo. Y ya después llegaba él sorprendido también, pero bien contento porque decía, es que Dios vino a nuestra casa, es que no pudo ser otra persona, no nadie se había preocupado por nosotros más que Jesús. Yo empecé a buscar los lugares de oración, empecé a buscar a Dios desesperadamente porque yo sentí ese gozo. Yo si un perro veía en la calle, era el mismo que se me hacía bonito, lo quería abrazar, la gente, todo lo que yo veía para mí era nuevo, veía las flores, las plantas, a las personas, yo sentía que si no me diera vergüenza, yo hubiera corrido a abrazarlas, a besarlas, a quererlas, no sé, como que
tenía un vacío tan grande en mi corazón, tenía una hambre de sentir el amor, de lo que es el amor. Y cuando yo empecé a sentir desde ese instante, yo le dije a nuestro Señor, pues dame el amor, yo no lo puedo, yo no lo tengo en mi corazón, ¿cómo quieres que ame? Y en ese momento fue cuando yo empecé a sentir el amor por todo. Para mí la vida era hermosa, todo lo que hay en ella, todo lo que abarca, era una cosa maravillosa. Empecé a buscar los grupos de oración, empecé a buscar cosas para acercarme a Dios con un hambre. Yo iba en muchas partes, me corrían porque decían que ahí no admitían analfabetas, porque, no sé, fui a un templo que me correspondía, mi padre que ya está en el cielo, mi padre Reyes me acogió, me renovó en un grupo de renovación, y cuando yo estaba en mi renovación, yo vi mi bautismo, y un sacerdote que muchos lo han de conocer, se llama Padre Tiberio Bonari, estuvo en mi renovación, y dice que él vio cuando un ángel me daba un libro muy grande en la boca y me lo comía todo en ese día de mi renovación, y yo salí llena de gozo. Para ese día yo todavía cargaba la pistola en mis botas, porque yo traía botas. Llegando de mi renovación a las 3 de la mañana, cuando salimos, llegué y ya aventé la porquería. Dije, yo no necesito más de armas ni de nada, yo necesito a Jesús. Jesús ha venido a liberarme, no necesito de nada. Yo me sentía nueva, me sentía una cosa maravillosa. Así empecé a ir, que había pequeños encuentros. En el primer pequeño encuentro que hizo una pareja que iba de Los Ángeles, que se llama Marcos y Marta. Esos señores me invitaron a ayudarles a servir, conociéndome ahí del grupo. Y me invitaron otros sacerdotes, Lolita, a formar grupos. Me empezaron a decir Lolita. Y me decían, vamos a formar grupos, ayúdanos. Y yo decía, pero ¿yo de qué? ¿Cómo no? Pónganme a mí a hacer la barrera, trapear, es que yo no sé nada. No, tú me vas a ayudar. Y en ese primer encuentro estaba un sacerdote muy enfermo, nomás no sé cómo se apellida, pero se llama Pablito, estaba en San Juan Bosco. Y él estaba muy enfermo en una camilla confesando. Y me dice en ese momento, Lolita, ¿no quieres ayudarme a orar? Digo, ay padre, yo que ni sé orar, ni sé qué es eso. Y me dice, ¿cómo? Mira, tú nomás vente conmigo aquí en la orilla de la cama, yo los confieso y tú les rezas un Padre Nuestro, lo que tú quieras hacerles, esa es la oración. Pues allí me estuve todo un día, como desde las 2 de la tarde hasta como a las 10 de la noche con él y con todo el grupo que iba al encuentro. Y después te vamos a hacer grupos de oración, queremos que nos ayudes. Y yo le decía, no, pues ¿cómo no? Pues no puedo, no sé. Pues ándeles de que así quedó, sigan sacerdotes buscándome y todo, hasta que un día en una tarde, mi esposo ya no tenía trabajo, se nos vino una racha pesadísima, una cosa, hagan de cuenta que fue una maroma la que se dio así en mi vida, completamente. Entonces, pero yo contenta, imposible de que si me hubiera pasado eso cuando el Señor no hubiera llegado a mi vida, me había aguantado, lo había soportado, había seguido con él. No, era una cosa imposible. Y ya sin dinero y sin nada, una tarde estaba yo empezando a darle de cenar a mi esposo, porque ya quería atenderlo yo muy bien y todo. Y él había ido a buscar trabajo, y pues llegó cansado, y le dije yo que si ya quería de cenar, y me dijo, sí, a la hora que tú quieras, pues acostumbrado a que lo trataba como guaguá. Entonces me dice, a la hora que tú quieras, tú sabrás, él todavía mansito, porque todavía tenía miedo que fuera a volverme hacia atrás. Y le digo, sí, entonces tú hay que quedarte acostado ahí, yo ahorita que esté todo te caliento y ya vengo y te digo que ya. Entonces yo estaba empezando a calentar las tortillas, ahí es una casita chiquita. Ya Irmita la conoció, y ya la conoció ahora que ya está un poquito más grande, era chiquito, todo ahí pegadito. Y me dice, estoy calentando la comida, las tortillas, en eso oigo que tocan en la puerta. Pero cuando dieron esos toquidos, yo no sentía que era en la puerta, yo sentí que me latió el corazón y me brincó así. Y yo me quedé, y volvieron a tocar. Entonces, pues me quedé parada así, y volvieron a tocar. Entonces voy rápido a abrir, pues unos pasos aquí como donde está el micrófono, estaba de retirada la puerta, y me encuentro con tres hombres. Y me dicen, ¿es aquí donde vive Lolita? Le digo, sí.
a sus órdenes. Dice, traemos un mensaje del Padre. Pues yo dije del Padre Reyes o de otro Padre Pablito, sepa quién sería. Ah, sí, pero entonces yo pues me quedé parada. Yo pensaba que me iban a llevar un papel o que me iban a dar algo, ¿verdad? No, pues ellos parados también ahí. 3 hombres, yo no los conocía. Entonces, como estaba mi esposa ya acostado ahí unos metros también ahí en la recamarita, entonces, pues no me daba nada. Y así como soy de ignorante y todo, pues ándeles, de que ni les dije pásense. Dije, pues ni los conozco, ¿cómo les voy a decir pásense? Pues ahí está mi esposo, pues ya nomás olí que las tortillas ya estaban quemadas, que era una maderal las que estaba en la estufa, y que la comida ya estaba quemándose, porque también olía quemado en el ratito que yo me fui ahí, pues que me quedé, pues que me dieran ese mensaje, porque tenemos un mensaje del Padre. Entonces en ese momento, pues me doy la vuelta hacia a la estufa, agarro todas las cosas de las tortillas que estaban quemando, las aviento hacia el fregadero, y quito todo cuando ya oigo que mi esposo, al oír que yo los dejaba parados en la puerta, él se para y los pasa. Entonces cuando ya oí a mi espalda que ya les pásense, ¿verdad? Entonces en ese momento dije, pues ya está él ahí con ellos, ya no me preocupo. Entonces ya quité la cazuela de la estufa, la hice a un lado, quité las tortillas, apagué la estufa y me di la vuelta para irme pues con donde estaban los señores. Mi esposo los pasó, pero no se quedó con ellos, él se devolvió a su recámara. Cuando yo volteo, ya para irlos a atender, yo me encuentro, hermanos, con un regalo grandísimo. Que si ustedes creen, lo pueden creer, y si no, no lo crean, porque solo Dios sabe que fue cierto. Me encuentro con esos 3 hombres disfrazados, que no eran los que estaban en la puerta, los que habían tocado. Los veo en ese momento que estaban ya sentados. Estaba Jesús sentado en el sillón de en medio, estaba un joven sentado a su lado izquierdo y estaba un señor grande a su lado izquierdo. Volteo y yo en ese momento sentí que me envolvían en algo, como en nubes, y me metían en una dimensión como que era el mismo Sagrado Corazón de Jesús que yo había visto, era el mismo y estaba en mi casa. Y en ese momento me dice, Lolita, ¿no quieres recibir el mensaje que te ha enviado mi Padre? Le dije, sí, pero yo caminaba así como en viento, como en las nubes. Y al pararme como cerca donde está ese florero, me detuve porque ya no pude caminar, pero ya no le veía la cara, porque en ese momento vi los mismos ojos, pero los vi al mismo tiempo lejos y cerquitas de mí. Pero me miraban con un amor mucho más hermoso, mucho más tierno que el de arriba, que el Sagrado Corazón de Jesús cuando me presenté ante él. Cuando yo me presenté ante el Sagrado Corazón de Jesús arriba en el cielo, era su mirada muy bonita, pero era dura. Y ya el que estaba acá abajo, ya era su mirada muy tierna, incomparable, de poderla diseñar o comparar con las pinturas que hemos visto en las imágenes de Jesús. Entonces quise caminar y ya no pude, porque mi mirada de sus ojos hermosos como aquellos mares inmensos, traía su melena aquí, traía su barba hasta aquí al pecho. Era su pelo color canela, sus ojos azul mar, no, era una cosa maravillosa. Y ya bajé mi mirada porque él tenía sus manos sobre sus rodillas. Y al tener sus manos sobre sus rodillas, le escurría la sangre de las llagas, que no es cierto que las tiene aquí en la mano. Las tiene aquí arriba, aquí en la muñeca. De ahí le salía la sangre que derramaba, y antes de caer al suelo se desvanecía. Entonces en ese momento yo me quedé parada y me dice, Lolita, ¿no te gustaría grabar el mensaje de mi Padre? Yo tenía una carcancha allí de una consola, y como estéreo, pero se le ponían cassette y todo, se les ponían discos, así no sé, era una cosa antigua, pero que sí se podía. Entonces yo ya no pude verlo a él, sino que me fijé en los que estaban a su lado. Les digo, el que estaba a su derecha era un hombre como de 40 años, de pelo negro, de barba negra y de mirada durísima. No resistí su mirada, y el que estaba acá al otro lado a su izquierda era un joven como de unos 22, 24 años cuando mucho. Tenía cara como si hubiera sido una mujer. Tenía una tez hermosísima, blanca, rosada, tenía unos chapetes y unos ojos cafés, y su pelo también era color castaño. Entonces cuando él, en ese momento,
le hice la lucha porque a meterlo para que grabara, y no quiso, chillaba muy feo, y se oía horrible y horrible. Entonces en ese momento yo entro y le digo a mi esposo, Prieto, ¿no tienes préstame tu grabadora para que mira que tienen que grabar el mensaje? Pero era como que en segundos, era ese momento. Yo en ese momento, yo lo digo a hoy porque en ese momento ni sabía lo que estaba, como quien dice, haciendo. Se viene mi esposo y pone esa grabadora para que se grabara y lo mismo se dio, no se grabó. Entonces aquella voz hermosísima me vuelve a decir, me dice, no importa, Lolita, que no se grabe en esos cassettes, porque quedará grabada en tu mente, porque será llevada a los confines de la tierra, porque irás a hablarles y a decirles que es el tiempo que se arrepientan, porque el mundo está perdido. El mundo se ha transformado para el mal. El mundo no ha querido ser el hombre que hice yo, ni la mujer que hizo mi padre, porque hoy el hombre quiere ser la mujer y la mujer quiere ser el hombre. Irás a los confines de la tierra y les dirás que está cerca el tiempo, que se preparen, que perdonen, que amen, que se acerquen a los sacramentos, porque serán dispersados como el tamo por las naciones, los duros y testarudos de corazón. Aquellos que no aman, aquellos que no hacen el bien, aquellos que han querido ser el sexo que no les he dado, que ha querido ser, que me han contradecido, que han contradecido a mi padre, serán castigados. Dirás a la mujer que cuando mi padre no ha querido ver la tierra, es porque el hombre se ha vestido de mujer y la mujer de hombre. No han aceptado la voluntad de mi padre y será castigada la tierra por sus propios pecados. No hay amor, no hay caridad, no se me aman los unos a los otros, nomás se hacen el mal. Sabrás y les dirás que se comerán sus propias manos, se comerán unos a los otros, se destruirá la tierra, porque se está alejando de los sacramentos, se están alejando de la iglesia de la casa de mi padre, están los lugares nocturnos llenos y la casa de mi padre vacía. Mi cuerpo y mi sangre espera siempre por vosotros y nunca pasan por ahí. Sin embargo, son muchos los odios que están invadiendo los corazones. Y mi Padre que vos ha dado la vida, que es al que les corresponde, se le ha quitado sus almas, se le han dado como un trofeo al adversario. Ve y diles que se arrepientan. Y no te preocupes por lo que digas, por lo que van a decir, no tengas miedo, porque yo iré contigo, mis ángeles vos acompañarás, y irás con vosotros a donde quiera que vayáis. Y yo os digo en verdad, que el que se arrepentáis será perdonado, que el que trabajéis por la viña de mi Padre será recompensado, pero aquel que se enorgullece y se ensoberbezca su corazón, aquel no entrará al reino de los cielos. Muchos querrán ir y muchos no que se quedarán, pero en el momento cuando habéis hecho la voluntad de mi Padre, vendrá mi Padre por vosotros y no os dejará que os llevéis a ninguno de los que no habéis querido escucharlo. Se quedarán en la tierra, habrá muchas hambres, habrá enfermedades que no tendrán cura porque lo ha provocado sus propios pecados. Vendrá sobre mi pobre humanidad una epidemia que se llamará el SIDA y que os quedará la mayor parte de la raza de la humanidad exterminada. Ve y diles que estéis preparados, que no os preparéis para el mañana con el tesoro que os gusta ocupar la faz de la tierra, con aquellos que busquéis los hombres para tener fama, para tener dinero, porque no alargaráis su vida ni un día más, ni un segundo más, porque este es el tiempo de la misericordia que os da mi Padre para que os arrepintáis. Pues sí, y dirás a todos aquellos que el que mi Padre os da y os dice que estéis preparados, preparéis el corazón, porque vendráis muy pronto. En este tiempo de persecución, muchos no habráis querido nacer, porque seráis devastados, se desbastaráis unos a los otros, se comeráis entre vosotros, veráis todos los hambrientos de la tierra, que no seráis saciados con todo lo que hay en ella. Pero a mí me habéis dejado solo en el sagrario. Se habéis olvidado de mí. No habráis creído en mi Padre. No habéis venido a mí.
y no tendráis tampoco, no vendráis conmigo cuando vengáis a resucitaros los vivos y a los muertos, porque ya estáis muertos. Pero en verdad os digo que seréis resucitados todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre. Os decir que os espero, que estoy triste, que améis a mi Madre Santísima, cual habéis ofendido tanto con todos sus actos, con todo lo que estáis ofendiéndola. Vendráis y mi Madre os pediráis perdón y piedad para vosotros, mas no seréis escuchado, porque no la he sido escuchada entre vosotros. Decíos que está el tiempo cerca y que vendráis pronto ese momento, que ya estéis preparados, porque en el día menos pensado llegaré y entonces no habrá tiempo. Este es el tiempo que vos doy, este es el momento que os digo, este es el momento que os mando. Hay muchos sacrilegios, hay muchas persecuciones, hay muchos daños a mi Padre, a mi Hijo, y estáis entre vosotros los que más ofendéis mi cuerpo. Yo os digo de verdad, habrá que queréis en un tiempo, y no habrá mi cuerpo a la mesa, estaráis hambrientos de él, porque hoy es el tiempo que preparéis sus corazones, para que sus corazones resucitéis, porque camináis en la tierra como muertos estáis ya. Entonces ir, decir que no os engañéis más los esposos, que los esposos no asesináis más a sus hijos, porque estáis asesinando, cada día estáis muriendo, tu propia sangre estáis matando. Sabréis que es el coraje que habéis dejado en mi corazón. Sabrás que seréis la ofensa que más os duele a mi Padre. Pues sí, ya no os preocupéis los padres por la inocencia de sus hijos. No tenéis cuidado entre vosotros. Habéis dejado entraros el mal a sus hogares, porque ya no os rezáis. Ya no comulguéis con el cuerpo y la sangre. Ya estáis perdidos, estáis como ciegos y sordos. Vais como sonámbulos en la tierra, no buscando su salvación, sino buscando su condenación, porque todos aquellos que se alejáis del camino que os he marcado, seráis perdidos. Oh, pobre humanidad, es tan devastada que habéis amado a mi Padre. Pero el que tengáis el corazón para arrepentiros, mi Padre también os arrepentiráis de los castigos que estáis por mandar. Porque habráis terremotos, habráis hambres, epidemias, y todo seráis porque lo habéis provocado por su pecado. Y yo os digo en verdad, estéis preparados. Amaos los unos a los otros como mi Padre vos ama. Amaos, perdonaos para que seas perdonados. Oís y decir, pequeños, ya levantéis de las tumbas como muertos, y vayáis a buscaos. La alma que os salvaré, os las doy, y es dado. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Os digo en verdad que todo lo que os he hablado y dicho entre vosotros, ni vosotros ni nadie os moveréis, la pestaña de sus ojos, sino eso es mi voluntad, porque yo os digo que os paz os dejo, os paz os doy, y os seguiréis entre vosotros hasta los confines del tiempo, y entenderáis que os hay en el corazón de nosotros, en el corazón de María, en el corazón de la Madre de Sagriti y Seniara, en el glorificere en el Padre. Y claridad y decir y ni clarileiso arabato y simiti, inglarear y simirianara arabato iris, ingliara tu sin nombre y barato y si criana tu sin amanti, eshariri abaratarais.
A ti, Señor, siempre a ti, Madre. A ti, Señor, gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, todo el honor. Señor, de los siglos. Amén. Hermanos, con todo mi gozo del corazón he compartido estos momentos hasta donde Dios me ha permitido. Sé que su mensaje, lo que Él me ha permitido que dé, lo he compartido hoy con todos ustedes. De todo corazón, a todos y a cada uno, les doy ese abrazo y ese beso de Jesús y les pido perdón. Y si en algo, alguna vida de alguien que supieran si hubiera sido parecida a la mía, díganle lo que a mí me iba a pasar por no amar, por no perdonar, por no tomar el compromiso que Dios me había dado con mi familia, para que sea para la gloria de Dios, para que sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, gracias.